Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es el cual es Jesucristo. Dice el versículo 11. Primera de Corintios, estamos hablando de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Note usted, lo vamos a repetir. Porque nadie puede poner otro fundamento, el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, este es uno de los pasajes importantes que uno debe de atender. Como estamos hablando, ¿verdad?, de las llaves de Pedro, es importante que notemos por qué tiene las llaves Pedro. Veamos otro pasaje muy importante que entender. Este otro pasaje es el pasaje de el libro de ¿qué les parece si leemos el libro de Hebreos, capítulo 4? Ahora bien, tengo que aclarar este punto, es porque se cree, o sea, dentro de la Iglesia Católica se cree que Pedro es el sumo sacerdote, el santo pontífice, o sea, como el puente para llegar a Dios, más o menos así. Pero tenemos un grave problema, al menos yo entiendo, ¿verdad?, de esto, que me parece a mí que no se ha entendido bien ese asunto. Ahora bien, cuando en el tiempo de la ley de Moisés habían los sumos sacerdotes, ¿y quién quién utilizó ese sumo sacerdocio de los levitas? Veamos, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras dolencias, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De quién está hablando aquí? Obviamente del que traspasó los cielos es Jesucristo. Entonces no es Pedro, es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Ese es. Ahora veamos otro pasaje bíblico. ¿Qué les parece? Veamos este otro pasaje. Efesios 2, capítulo 2, versículo 20. Y quiero aprovechar a leer un versículo más. Dice: edificaos sobre el fundamento. Efesios 2:20 en delante. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Si fuera Pedro, dijera siendo Pedro la piedra angular. Y no es Pedro, es Jesús, ¿verdad? Ahora bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, el capítulo 3, vean un dato interesante aquí del apóstol Pablo. Dice: ministerio de Pablo a los gentiles. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El primer versículo del capítulo 3. Ahora, ¿qué dice esto? Lo que nos dice esto es de que el apóstol Pablo era apóstol a los gentiles, pero fue el apóstol Pedro quien tenía la llave para hablar por primera vez a los gentiles. Y ese es todo el gran misterio de la llave de Pedro. No es que el apóstol Pedro tuviera una ordenanza de que él fuera papa, no, porque el sumo sacerdote que se reemplazó del sumo sacerdocio solamente puede calificar Cristo Jesús, ese sumo sacerdote que no es débil, ese sumo sacerdote que tendría que ofrecer primero por ellos, por sus propios pecados, pero Cristo sin pecado, una vez y para siempre. Tenemos ese gran sumo sacerdote. Continuamos con el video. Gracias. Bueno, caballeros, ahora les voy a tratar de terminar el tema. Acuérdense que la última vez que hablaba de
del tema de la llave de Pedro. Entonces ya expliqué más o menos lo que es la llave de la muerte del Hades, que Cristo las usará en el tiempo de la resurrección. Nomás va a hablar según la Biblia, que dice, donde dice que no se maravillen, que vendrá la hora cuando los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Y los intérpretes de la ley, que habla Jesús a los escribas, a los intérpretes de la ley, le dice que ellos no habían usado la llave, que no entraban ni dejaban entrar. Entonces, en ambos casos, estamos hablando de expresar las buenas nuevas, el evangelio de Dios a las personas. En el caso de Jesús, es hablar para que revivan los muertos. Y en el caso de Pedro, no debería de ser la excepción, ¿verdad? Hay que considerar varios puntos. Uno es de que los escribas y fariseos o los intérpretes de la ley eran varias personas, y Pedro solo es una sola persona a la cual se le dio las llaves. Ahora bien, pero también en Mateo 28 dice que Jesús los envía, vayan y hagan discípulos. Entonces aquí es que les da este mandato a todos. Pero seguimos con la incógnita, porque a Pedro le da también una llave, aparte de que los envía a todos, ¿verdad? Ese es el punto importante. Ahora, yo quiero que ustedes consideren una cosa, y es que cuando Jesucristo vino a la tierra, les prohibió que hablaran con los samaritanos. Los samaritanos, ellos eran prosélitos, la mayoría. Samaria fue la capital del reino del norte. Cuando las 12 tribus se dividieron, la casa de Efraín, que fue las 10 tribus perdidas actualmente, esa fue Samaria, ¿no? Samaria fue, creo que fue la última capital de la tribu, de las 10 tribus. Entonces, cuando vino Cristo, vino especialmente a lo suyo, es decir, a su pueblo, ¿verdad? A los pueblos. Por eso les dijo, vayan y hablen a las ovejas perdidas. No hablen con los samaritanos, solo hablen a las ovejas perdidas. Ahí van a encontrar judíos, ¿verdad? En cualquier parte. Ahora, ¿por qué razón? O sea, ese es el punto, ¿no? Si ustedes dan cuenta, él está pidiendo que busquen primero a los israelitas, y después es que iban a hablarle a los gentiles. Iba a pasar algún tiempo después. Entonces, esa responsabilidad, déjenme les digo, ese después fue encargado que Pedro iniciara hablándole a los gentiles. ¿Cómo funcionó esto? Porque mire, el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles y el apóstol Pedro a los judíos. Sin embargo, yo quiero que ustedes consideren este punto, es que resulta de que allá en el libro de los Hechos nos podemos dar cuenta, es de que, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 1, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a un hombre a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora aquí, si nosotros consideramos esta lectura, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 5, a este ángel trae un mensaje a Cornelio para que manden a llamar a Pedro. Pero Pedro era apóstol a los judíos. ¿Por qué no mandaron a llamar a Pablo si Pablo era el apóstol a los gentiles? Esta es una buena pregunta que debería de plantearse uno. Ahora bien, ¿cuál es la razón?
La razón es de que como a Pedro se le dio la llave, por eso es de que el ángel manda a llamar a Pedro, al apóstol Pedro. Tenía las llaves. O sea, el apóstol Pablo era apóstol a los gentiles, pero él no podía empezar hablándole a los gentiles sin que antes el apóstol Pedro iniciara usando esa llave que se le dio únicamente a él. Esa es la razón. Por esa razón yo entiendo de que las llaves de Pedro no es que le dijo Dios, tú serás el sucesor de los sumos sacerdotes, ¿verdad? Porque tenemos entendido que, por ejemplo, la Iglesia Católica entiende que Pedro es el sumo sacerdote, el sumo pontífice, que se le llama, el título que se le da al Papa actual, o a todos los papas, ¿verdad?, que ha tenido la Iglesia Católica. Pero aquí en estos pasajes el contexto no me indica a mí que haya sido que él utilizara ese título, ¿verdad?, con esa jerarquía, ¿no?, para la iglesia. Entonces aquí claramente, ahora déjenme les digo un pasaje que el mismo apóstol Pedro explica este detalle, ¿verdad? Si piensen antes de comentar, léanlo con mucho cuidado. Vean ahí, por ejemplo, Hechos capítulo 15, el versículo 7. Vean este detalle importante. Dice: después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces aquí el apóstol Pedro está confirmando lo que les acabo de mencionar, de que él ya se le había dado esa llave. O sea que el apóstol Pedro ya había entendido ese mensaje que se le había dejado encargado. El apóstol Pedro hubiera entendido otra cosa, hubiera dicho: yo soy el Papa, o yo soy el sucesor del sumo sacerdote. Pero él no dijo eso. Él dijo que Dios había encargado que por su boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyesen. Entonces, cuando ya Pedro usó esa llave, ya todos los apóstoles y todo el mundo podría hablarle a todo mundo, todos ellos, a todos los gentiles en general. Entonces la puerta oficialmente se abrió en el primer siglo. Se siguen tocando puertas, dice Dios: he aquí toco la puerta, si alguno abre, yo cenaré con él y él conmigo. Es decir, que ya no hay necesidad de que más llaves. Mire, independientemente de las llaves de Pedro, si alguna gente piensa que son 3, otra que son 12, sean 3 o 12 o 10 o 20 o 100, lo que sea, el caso es de que el apóstol Pedro lo aclaró. Recuerden, Hechos 15:7, en Hechos 10:1 al 5, es cuando Cornelio, el primer gentil, cualquier persona que conoce del tema algo, por lo menos lo más básico del tema de las llaves de Pedro, que conoce de una manera seria, de una manera más estricta, se dará cuenta que Pedro fue el primer personaje, el primer apóstol que habló a los gentiles. Y eso que nos dice, que fueron las llaves que se le dieron a él. Así que cuando los apóstoles discutían que quién sería el mayor entre todos, ¿verdad?, que le dijo: Dios quería que todos fueran iguales, que nadie es mayor que nadie, todos vosotros sois hermanos, dijo Jesucristo, ¿verdad? Todos vosotros sois hermanos, así que nadie se tiene que pelear por ninguna jerarquía. Es parte de lo que le quería enseñar. Ahora les voy a mostrar algo que yo pensaba que era. Yo decía: así pienso yo, así debe ser más o menos según los cuentos que yo tenía cuando niño, ¿no? Entonces, gracias por su tiempo. Espero que pueda servirle esta información. No olviden de corregirme si consideran que hay alguna mala interpretación de mi parte. Pero les digo, de corazón les digo, es lo que yo entiendo. Así que, gracias por su tiempo. Ahí les voy a dejar esto, ¿verdad? Como yo entendía. Vean lo que entendía yo antes, en mi mente, cuando era un niño. Aquí el gato malvado queriendo matar al ratoncito y terminó siendo aplastado por ese mueble.
allí, ¿verdad? Entonces lo que cuentan, ¿verdad? Que uno se muere, se va para el cielo y allá se va a encontrar con Pedro, que tiene la llave de las puertas del cielo. Entonces Pedro toma la última palabra, si te quedas en el cielo o no. Allá ve la fila y entonces murió mordido por un perro. Le dieron su trancazo en la cabeza. A le dieron una aplanadora ahí, y ahí unos gatitos, pero también ahí ahogados. Y llega Tom queriéndose colar. Y Pedro, un momento, debes de hacer las paces con tu amiguito ratoncito, dele que te firme, y si no, les toca fuego. Eso es lo que... Bueno, aquí lo que ocurre es de que el Tom está maltratando al pobre ratón y entonces en un accidente muere aplastado por causa del mismo, ¿verdad? Travesura. Entonces acude al cielo ya cuando murió. Más o menos la idea, ¿verdad? Que nos tenemos en la mente. Ya una vez que llega al cielo, él va a descubrir que están allá haciendo fila para el juicio
si entran o no al cielo. Entonces uno muere de una mordida de perro, un gato muere por un trancazo que le dieron, otro lo aplanaron y muere así aplanado. Pasan unos gatitos que murieron quizás ahogados ahí en esa bolsa. Llega Tom y Pedro le dice: un momento, tienes que regresar a la tierra, que te firme el ratón que hicieron las paces, si no, lo que te espera es fuego.